Antes de meternos de lleno en el asunto y abordar con total propiedad el asunto, el tema, el problema de la autoridad, tenemos que distinguir dos aspectos totalmente diferentes. La autoridad, ¿no? Es decir, la obediencia a la autoridad, y la rebeldía como un rechazo, un desconocimiento de esa autoridad. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, nuestro universo es bilateral, ¿no? Es decir, si existe el día, existe la noche, si existe la luz, existe la oscuridad, si existe el frío, existe el calor, si existe la obediencia y la autoridad, también existe la rebeldía, que es la desobediencia a esa autoridad. Y ya vamos a ver dentro de este contexto, dentro de este paradigma, cómo surge esa rebeldía, que ya va por ahí, ¿verdad? Ya va por ahí. El mundo, la sociedad, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor está en un caos, está desorganizado, es un relajo, hablando acá a lo criollo, ¿no? ¿Por qué? Porque falta ese principio de autoridad, estamos carentes de ese reconocimiento de qué carajo es la autoridad. ¿Por qué? Porque cada uno piensa, cada uno cree, cada uno reclama para sí el derecho de vivir según se le canta, según le parece, según considera, según piensa, según cree. Entonces, claro, cuando yo cuestiono, cuando yo ataco, cuando yo rebajo ese principio de autoridad, todo es permitido, todo es válido, ¿no? Si no hay una norma, si no hay una regla, si no hay un código, si no hay una costumbre, si no hay algo que establece límites sociales, éticos, morales, jurídicos entre nosotros, todo está permitido. De hecho, legalmente hablando, se dice que aquello que la ley no prohíbe está permitido. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy conduciendo, ¿no? Yo voy en el auto, tranqui. La ley me dice cuál es el mínimo de velocidad en el que yo puedo andar. No. La ley me dice, hasta tanto podés ir en esta zona. Hasta tanto podés ir. Pero de ahí para abajo, yo puedo ir a la velocidad que quiera. Hay un cartelito que me dice, podés ir a 60 km por hora. Es decir, no me puedo pasar de esos 60 kilómetros. Ahora, si yo quiero ir a 45, si yo quiero ir a 50, si yo quiero ir a 59, si yo quiero ir a 30, yo puedo. La ley no me lo prohíbe, la ley no me exige cómo yo debo conducir, a qué velocidad. Me dice hasta qué velocidad puedo ir en esa zona, hasta qué velocidad está permitido que yo vaya. Es decir, aquello que la ley explícitamente no me lo prohíbe o no me obliga a hacer, está bajo mi libre criterio. Yo tengo derecho a decidir si yo quiero conducir a 20, a 30 o a 59. No me puedo pasar de los 60. ¿Por qué? Porque la ley no me lo permite. A muchas personas les rebala el cartelito en la calle, van a la velocidad que quieren, estacionan donde no deben, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay un desprecio a la autoridad. Porque fuimos enseñados, nos acostumbramos a pensar que yo tengo derecho a estar por encima de la ley. ¿Y cuál es la función de la ley? Es establecer límites, ¿no? Aquella vieja frase, aquella frase cliché que dice, tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. ¿Por qué? Porque es necesario poner límites, ¿no? Yo tengo derechos como ser humano, como persona, tengo derechos. Vos también tenés derechos. Entonces mis derechos tienen un límite. Cuando en el ejercicio de mis derechos yo comienzo
a penetrar en el campo de tus derechos y a dañarlos, entonces ahí la ley dice, pará, no, eso no podés. Porque ahí empiezan los derechos del otro. Pero nuestra sociedad, nuestras generaciones, se saltan esa línea, cruzan esa línea. ¿Por qué? Porque es divertido, ¿sí o no? Porque está bueno hacer lo que está prohibido. ¿Quién nunca, por favor, seamos honestos, seamos sinceros, quién nunca quiso hacer algo porque estaba prohibido? ¿No? Papá, mamá decían, no podés comer dulces antes de la cena. ¿Qué hacíamos? Comíamos dulces. La maestra decía, no usen el celular en clase. ¿Qué hacíamos? Usábamos el celular en clase. ¿Por qué? Porque hay algo, y ya vamos a ver eso más adelante, hay algo en nosotros que nos mueve, que nos impulsa a querer romper las reglas, a querer saltear las normas, ¿no? De hecho hay una frase que muchos utilizan como excusa, ¿no? Como defensa. No, las normas están para romperlas. Las reglas existen para que alguien las rompa. No, al contrario. No tiene sentido. Las reglas, las normas, los límites existen justamente para que yo con mis derechos no pase la línea de tus derechos, para que yo me quede en mi lugar y yo respete tu lugar, ¿no? Aquella cosa del espacio personal, ¿no? Nadie se mete en mi espacio personal, genial, entonces yo no puedo meterme en el espacio personal de los demás. Para eso existe la ley, para eso existen las normas, para eso existe la autoridad. ¿Para qué? Para hacer que esas normas, que esos límites se cumplan, se respeten. ¿Qué dice la revelación? Romanos capítulo 13, versículo 5. Es preciso, por tanto, que ustedes acaten la autoridad, y no solo por miedo al castigo, sino como un deber de conciencia. Dígase lo mismo de los impuestos que pagan. Quienes se los exigen son como representantes de Dios, dedicados precisamente a ese cometido. Den a cada uno lo que le corresponda. Lo mismo si se trata de impuestos que de contribuciones, de respeto que de honores. Yo me pregunto, ¿dónde entra acá? A mí me parece, si el yo quiero, ¿no? ¿Dónde entra acá? Paguen sus impuestos, pero no por miedo al castigo. Es interesante eso. Paguen sus impuestos, den respeto al que le tengan que dar respeto, honor al que le tengan que dar honor, etc. Pero no por miedo al castigo, sino como un deber de conciencia. ¿Por qué un deber de conciencia? Porque quienes se los exigen son como representantes de Dios, dedicados precisamente a ese cometido. Principio de la autoridad. Principio de la autoridad. ¿Es lindo pagar impuestos? No, pero tenemos que hacerlo. Si nosotros queremos tener derechos delante del Estado, tenemos que pagar nuestros impuestos. Si nosotros no queremos ser sancionados por la justicia, tenemos que hacer aquello que la justicia nos exige. Porque quien ejerce la justicia, aunque sea a un nivel social, aunque sea a un nivel civil, lo hace en representación de esa autoridad última, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Podés estar o no de acuerdo con la autoridad, ¿no? Con la persona que está ahí ejerciendo la autoridad. Podés tener tu propia opinión, tu propio criterio respecto de esa persona o de cómo la persona ejerce su autoridad. Pero, ¿quién tiene la autoridad? La persona, no vos. O quizás sos vos quien ejerce la autoridad. Y ahí
entre esa conciencia. Vos estás representando a Dios para aquellos que están sometidos a tu autoridad. ¿Cómo estás ejerciendo tu autoridad? Entonces, para quienes nos sometemos a la revelación, ¿no? Tenemos que saber acatar órdenes, es decir, estar bajo autoridad y a la vez saber ejercer esa autoridad, la que nos corresponda. Son las dos caras de la moneda, obedecer y ejercer, siempre. Incluso en el campo religioso, no en el campo de la fe. Muchas personas buscan a Dios, no van a una religión, van a una iglesia, van a un espacio religioso, una comunidad religiosa. ¿En búsqueda de qué? Del poder, ¿no? No, porque yo tengo una enfermedad, entonces yo voy a buscar que Dios me cure, ¿no? Porque yo quiero solucionar un problema, yo voy y pido para que Dios me ayude. Entonces va la persona, ¿no? Y va en búsqueda de eso, del poder. Hace promesas, da ofrenda, da el diezmo, da esto, da aquello, ¿no? Como una forma de negociación, como una forma de tomar, yo te doy esto, vos me das aquello. Así es fácil, ¿no? Ir en búsqueda del poder, ir en búsqueda de nuestra conveniencia, es fácil, ¿no? Cuando me conviene, yo soy intachable. Pero, cuando no me conviene, o cuando quiero otra cosa, o cuando... Entonces, ¿qué? No, sí, bueno, es que no es tan así, ¿no? Ahí empiezan las excusas, ahí empiezan los porqués y los para qué. No es así, porque mirá que esto y aquello, no, para. ¿A quién le gusta ser usado? ¿A vos te gusta que tu pareja, que tu marido, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres te usen para sacar provecho de vos? No. Supongo que no. Si te gusta, te recomiendo que busques ayuda profesional, porque lo normal es que no. Y si no te gusta, ¿por qué lo haces? Si no te gusta, que a vos te usen, que saquen provecho de vos, de tu bondad, de tus recursos, ¿por qué vos lo haces? ¿Por qué? Es fácil pedir, es fácil querer, es fácil exigir, reclamar, hacer valer nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Será que nosotros tenemos la misma devoción, la misma pasión, la misma fuerza, la misma intensidad a la hora de hacer valer nuestras obligaciones que cuando hacemos valer nuestros derechos, o cuando tenemos que ejercer o hacer cumplir nuestros derechos, nos levantamos y reclamamos y exigimos y levantamos banderas y pancartas, lo que sea? Pero cuando nosotros somos los que tenemos que obedecer y someternos a la autoridad, ahí comienza la rebeldía, ¿verdad? Ahí comienza el no es tan así, pero mirá, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver dónde comienza eso. Muchos cristianos tienen una relación utilitarista con Dios, ¿no? Cuando les conviene, obedecen y hacen lo que tienen que hacer porque están esperando recibir algo a cambio. Pero cuando tienen que obedecer, ahí quieren ser señores de su propia vida. Ahí quieren hacer su propia voluntad. Se olvidan del Señor y se quieren tornar señores. ¿Y cuál es el primer ejemplo que nosotros tenemos de eso? De alguien que desconoció intencionalmente, conscientemente, la autoridad de Dios
y quiso poner su propia autoridad, que quiso dejar de ser siervo para pasar a ser Señor. Vamos ahí a Isaías capítulo 14. Isaías 14. Dice así, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo yaces ahora por tierra? Tú, sometedor de naciones, es decir, alguien que tenía autoridad, que ejercía autoridad. Tú que solías decirte, voy a escalar al cielo, por encima de los astros divinos, pienso establecer mi trono, dejar de ser siervo para pasar a ser Señor. Me sentaré en el monte de Dios, allá por los confines del norte. Cabalgaré en las crestas de las nubes y seré lo mismo que el Altísimo. ¿No? Acá tenemos el ejemplo que, por más de que acá se está hablando de un rey, no sé qué, la iglesia, ella siempre interpretó este pasaje, en la tradición siempre fue interpretado como refiriéndose a ese querubín rebelde, a Lucifer, Satanás, como le quieras llamar, que ejerciendo autoridad, ¿no?, como un representante de la divinidad, ¿no?, es decir, sometía a las naciones, quiso poner su trono por encima del trono de Dios, es decir, desconoció la autoridad que estaba por encima de él, esa autoridad última, y quiso ponerse por encima de ella. Eso es lo que nosotros hacemos cuando la revelación nos dice, es así, así y así. No, pero no es tan así, porque mirá, yo quiero esto, no sé qué. Porque Dios hizo hombre y mujer. No, pero mirá, que el sexo es, el género es algo que se construye. No, para. Límites. No es lo que a vos te parece, no es lo que vos querés, lo que vos sentís, no es lo que te gustaría, es lo que es. Por eso nosotros creemos en la revelación. Ya está definido, clarito la cosa. Lo que vos quieras, pienses, opines, cuestiones al respecto de ese tema tuyo, problema tuyo. Pero vos no podés querer poner tu interpretación personal por encima de la revelación. No podés querer colocar tu propia voluntad por encima de la voluntad del Creador. No podés querer ponerte a vos como Señor por encima del Señor. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su cuadrado. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Ahí el relato, ¿no?, de la revelación nos va a decir que ese querubín rebelde comenzó a conversar con unos y con otros, ¿no?, a contagiar, a corromper a los otros ángeles para formar ahí una especie de motín, ¿no?, como el motín de los piratas en los barcos, ¿no? Desconocemos al capitán del barco, lo matamos, lo tiramos por la borda y nos hacemos nosotros de la embarcación. Eso es un motín. Eso es lo que, según la revelación, ese querubín rebelde quiso hacer. Destronar a Dios, ponerse por encima de Él y establecerse Él como autoridad, como Señor. No fue el hecho del pecado, ¿no?, la falta cometida, lo que llevó al exilio de ese ángel. Es muy profundo esto. Es necesario razonarlo con lupa. No fue el hecho de estar murmurando, no fue el hecho de querer tener un lugar de mayor prestigio lo que lo llevó al exilio, al destierro celestial, sino que fue el hecho de desconocer que por encima de él hay otra autoridad que es mayor y que por más que quiere y lo intente jamás va a poder alcanzarlo. Eso fue lo que llevó a que
Dios tuviera que expulsarlo del cielo. No el pecado en sí, que también es grave, pero sino el hecho de desconocimiento de la autoridad. Porque si yo me equivoco, yo soy empleado en una empresa, ¿no? Tengo mi jefe, tengo mi patrón, tengo un encargado, un supervisor. Yo puedo cometer un error en las cosas que estoy haciendo, no en mi labor, en mi trabajo. Soy humano, puedo fallar. Eso es una cosa. Me rezonga, me sancionará, sí, genial, no hay problema. Ahora, si yo voy en contra de la autoridad, si yo, el encargado, el jefe dice, necesitábamos hacer 10.000 maceteros, ¿tá? No, y yo, que no soy nadie, que no hago nada, que no pincho ni corto, empiezo a decir, no, 10.000 no es mucho, no, vamos a hacer 500. Eso no es un error, eso no es cometer una falla, eso es armar un motín, eso es rebelarse en contra de la autoridad. Acá no mando yo, manda el jefe. Y si el jefe dice, hay que hacer 10.000, el material es de él, los gastos son de él, quien paga el sueldo es él. Yo obedezco, yo acato. Entonces, si yo me pongo a querer mandar por encima del jefe, el jefe me va a poner patitas en la calle. Porque no tiene por qué lidiar con un rebelde. Cada uno tiene que saber su lugar. La jerarquía forma parte de nuestra vida desde siempre. En casa, papá y mamá son autoridad. Los hermanos mayores son autoridad. En la escuela, la maestra, la directora, el delegado de la clase, ¿no? En el trabajo hay encargado, hay supervisor, hay jefe. Uno tiene que saber posicionarse donde le corresponde. Si sos autoridad, tenés que saber ejercer bien esa autoridad. Si sos subordinado, tenés que saber obedecer a la autoridad. Eso es lo que cada uno tiene que hacer. Eso es lo que, según la revelación, este querubín rebelde no quiso hacer. Él quiso ser la autoridad. ¿Sabe qué le gustó? ¿No? Él sometía a naciones y digo, bueno, acá es un nivel más y someto a otra nación más, la nación de los ángeles, yo qué sé, que habrá pasado por su cabeza. Pero el tema está ahí. Él desconoció la autoridad. Él quiso ser la autoridad última. No supo su lugar. Y así muchos de nosotros. A veces nos falta mirarnos al espejo, a veces nos falta autopercibirnos tal cual somos en realidad y saber cuál es nuestro lugar, dónde estamos parados, quiénes somos en realidad, quién está por encima de mí y quién está por debajo de mí en esa cuestión jerárquica. Y poder ser conscientes y responsables para ejercer bien esa autoridad.